El fin viene, ¿estás preparado? En el capítulo anterior vimos que el fin tiene que ver con la unión de iglesia y Estado. Pero ¿cómo se va a desenvolver esto? ¿Cómo se va a desarrollar paso a paso? La historia que encontramos en Daniel capítulo 3 nos revela todo, cómo es que se van a ir dando los acontecimientos para este gran asalto a la libertad religiosa. En primer lugar vemos en Daniel capítulo 3 versículos del 1 al 3 una concentración de poder absoluto en Nabucodonosor II. Este manda hacer una estatua toda de oro y obliga a todos sin que nadie le oponga resistencia para que la adoren. En segundo lugar, Nabucodonosor II busca una unidad forzada, unir a todo el imperio de ese entonces en torno a la adoración de su Dios, de esa estatua, allá en Daniel capítulo 3 versículos del 4 al 7. Finalmente, se llega a la promulgación de leyes religiosas. En este caso, la ley consistía que quien no adorara esa imagen iba a ir a un horno ardiente de fuego. Allá en Daniel capítulo 3, del 8 al 11, se aclara que era una ley que había sido impuesta por el Estado, por el gobierno de Nabucodonosor, impuesta a todo el imperio y a todo aquel que no se postrara ante el estatua. Finalmente, con esto, se entra a una fase de persecución. En Daniel capítulo 3, versículos del 12 al 23, vemos a 3 hebreos que se oponen. Bueno, los 3 hebreos adoran los 10 mandamientos de Dios y los mandamientos de Dios dicen que no hay que adorar imágenes, ni postrarse mucho menos a ellas, porque solamente hay un Dios al cual adorar. Ante esto, son perseguidos por el Estado, son perseguidos por Nabucodonosor, quien les da otra oportunidad, pero que estos jóvenes permanecen fieles y no claudican en sus principios. Finalmente, en Daniel capítulo 3, versículos del 24 al 30, vemos cómo Dios los libera del horno de fuego, ya que estos jóvenes por desobedecer fueron echados al horno y calentados 7 veces. Incluso los valientes, quienes agarraron y los echaron ahí, murieron. Imagínense cómo estaba de ardiendo ese horno. Pero ahí, en medio del fuego, de la prueba, de la crisis, Dios, Cristo, estaba con ellos. Nabucodonosor se espantó porque en lugar de ver a 3 hebreos, vio a 4. El cuarto como apariencia del Hijo de los Dioses. Era Dios mismo, Jehová, Cristo, allí con los 3 hebreos. Y bueno, vemos cómo el Señor al final de todo, con la unión de iglesia y Estado, con la imposición de leyes religiosas por el aparato gubernamental en contra de los que guardan los mandamientos de Dios, finalmente Dios reivindica a su pueblo, Dios defiende a su pueblo y Dios les da la libertad. Al final el pueblo de Dios vencerá en Cristo Jesús contra la bestia, contra ese sistema político religioso. Prepárate y sé parte de los que vamos a estar defendiendo la libertad religiosa, pero más que nada, estar defendiendo la palabra de Dios hasta el fin. Que el Señor te bendiga.